Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con Invirne Corp, eh, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con la Red Global, en una producción de Invirne Corp justamente, vamos a conversar con William Cárdenas, él es el presidente de CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Y William, en estos días el tema de la Corte Penal, o sea, como que tiene a mucha gente asustada, porque están tomando decisiones, lanzando cortinas de humo, o sea, creando temas que desvían la atención, porque tengo entendido que hubo una ratificación, ¿verdad?, de la unidad de la Corte Penal o de la Fiscalía que está instalada en Venezuela, de que los hechos de violación ocurrieron, evidentemente, y siguen ocurriendo. Y en Nueva York se exhibió justo en el marco de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas una proyección de imagen en la vía pública de cómo ocurren y han ocurrido las violaciones a los derechos humanos y las torturas y todo eso en Venezuela. Entonces, esto parece que como que tiene desequilibrada, desubicada a mucha gente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Está la gente asustada? ¿Viene lo que viene? ¿El proceso no se detiene? Bueno, José Antonio, primero saludarte y saludar a toda tu audiencia, ¿no? Y decirte que efectivamente es así, ¿no? Hemos visto recientemente movimientos del alto gobierno en Venezuela bastante complejos, ¿no? Para entenderlos acerca de si son los pasos que tienen que dar para enfrentar lo que se les viene encima, ¿no? Por una parte, ha habido una completa estrategia de reactivar la persecución. Esa persecución que durante un tiempo ha estado a lo mejor solapada porque nunca ha cesado, pero no se había hecho pública de una manera tan evidente en los años 21, 22, durante la pandemia, tiempo después, o sea, bueno, ha recrudecido y lo hemos visto con las actuaciones judiciales a través de las cuales se ha condenado a un grupo de sindicalistas a 16 años de cárcel, con las inhabilitaciones de candidatos presidenciales o de candidatos a las primarias que pueden ser seguramente unas opciones muy válidas para recuperar la democracia en unas supuestas elecciones el año 2024, ¿no? Elecciones presidenciales. Hemos visto también cómo se ha condenado a un grupo de militares, decisiones legislativas. En estos, sabes que en la persecución en Venezuela se utilizan todos los poderes públicos, ¿no? Se utiliza el poder judicial de la manera como estoy narrando en estos momentos, con sentencias contra disidentes, contra gente que ha protestado, que ha manifestado, a los que han detenido arbitrariamente, a los que han torturado incluso en las cárceles, a los que han atropellado y violentado sus derechos fundamentales y sus libertades, ¿no? Pero también se utiliza el poder legislativo, ¿no? Entonces se inventan a través del poder legislativo los conocidos como delitos de odio para acentuar la persecución. Esa es toda una estrategia. Por eso son crímenes de lesa humanidad, porque no son hechos casuales, ¿verdad? No son violaciones a los derechos humanos que podrían entenderse de una manera con una ocurrencia casual, fortuita, eventual. No.
Esta es la actuación sistemática de una estrategia política para perseguir al opositor político. ¿Verdad? Ahora, pero ¿Y qué, cómo está siendo percibido definitivamente en las instancias donde ya está activado un proceso? cómo cree, José Antonio? ¿Cómo cree si ahí ya todo esto se conoce? O Ok. sea, ¿a quién van a engañar? A estas alturas no se puede engañar a nadie, ¿no? En la Corte Penal Internacional ya se sabe lo que ha pasado en Venezuela. Mira, yo te decía que se utiliza el poder legislativo con esas decisiones y se han inventado unas leyes para crear unos tipos penales nuevos que prácticamente te crean supuestos de hecho que criminalizan la conducta del opositor político por una mera protesta o la participación en un acto determinado o dar simplemente una opinión que sea ajustada a la realidad de un país que se está muriendo de hambre, de miseria, de pobreza, de violencia y de dolor, ¿no? Y Entonces, alentar el odio y la descalificación del adversario en un medio público del Estado mismo, como lo es un canal de televisión, o sea, de manera reiterativa, con nombre y apellido, ¿no es de alguna manera una violación también a los derechos humanos? totalmente, totalmente, y por una actitud similar a esa, fueron condenados, mira, en el tribunal penal internacional que juzgó los crímenes de Ruanda, esto ya se ventiló y a los publicistas, a los que hicieron publicidad incitaron al enfrentamiento de las partes, el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, bueno, esas personas fueron condenadas por la Corte Penal Internacional. Así que ese camino está trillado, se conoce en La Haya perfectamente y en La Haya saben quiénes están haciendo uso de esa conducta en Venezuela. Están haciendo uso de esa conducta, pero simplemente te estaba refiriendo. Utilizan los poderes públicos, el poder judicial, el poder legislativo, por supuesto el poder ejecutivo con la fuerza de las armas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, y andan persiguiendo a los mineros, a los indígenas, los andan persiguiendo y los andan matando, ¿no? Entonces, bueno, pues este panorama que conozco yo y que está conociendo muchísima gente que está interesada en este tema, bueno, te da una respuesta afirmativa a que siguen en lo mismo. Y Ok. por eso, perdóname un segundo, ya termino, y por eso los van a condenar. Mira, y esto no es porque lo diga yo, simplemente otro de los hechos importantes que ha ocurrido en esta semana, durante esta semana, pero desde el punto de vista de los que están observando esas conductas, fue la presentación del informe de la misión de determinación de los hechos, la Ajá. misión independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas. Bueno, ese informe acaba de ratificar que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que la persecución contra el opositor político sigue estando presente, utilizándose todos los medios posibles, los poderes públicos, lo que estaba diciendo hace un momento, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, todo dirigido a constreñir la conducta de alguien que se sienta disidente o que no esté de alguna manera conforme con lo que está pasando en el país. Bueno, ese es un informe. Mira, ya el último informe le sirvió al fiscal Karim Khan para producir la comunicación que presentó en noviembre del año pasado, cuando mantuvo su propósito de continuar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, este informe que acaba de presentar la misión de determinación de los hechos no hace sino corroborar lo que todos conocemos, ¿no? Así que tienen razón de estar nerviosos, tienen que estar muy preocupados porque la justicia universal va
como dicen aquí en España, va a ir a por ellos. A Ok, por ellos. ratificado los hechos. ¿Es necesario que ocurra una nueva ratificación o ya esta ratificación de por sí impulsa el proceso? Bueno, está pendiente, justamente era algo de lo que también te iba a conversar. Sabes que el gobierno venezolano recurrió la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar con la investigación. De ese recurso está conociendo la Sala de Apelaciones. Y bueno, pues una vez que la Sala de Apelaciones se pronuncie y con esto que estamos viendo y estamos analizando, ¿hacia dónde crees que pueden ir? Puede Bueno, ir una decisión. yo quiero saber para dónde vamos. Pues si quieres saber Bueno, por yo dónde no, vas a ver. la audiencia. Bueno, pronto. Cuando yo publicité, No, ya lo sé. Nosotros hablamos para quienes nos quieran escuchar, ¿no? Okay. Mira, justamente esta semana, el día 17, no esta semana, está discurriendo durante esta semana el lapso para que los representantes de las víctimas que participaron en la consulta anterior, en la consulta que se hizo desde la Corte Penal Internacional a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que recordamos que fueron 8.900 personas entre familiares y víctimas que participaron en esa consulta. Bueno, simplemente tienen la nueva oportunidad. Esto no había ocurrido jamás, José Antonio, que las víctimas fueran tomadas en cuenta de esta manera. Tienen la nueva oportunidad para que a través de sus representantes ratifiquen su deseo de que el fiscal Karim Khan continúe con su investigación. Entonces, eso está ocurriendo. El plazo que dio la Sala de Apelaciones vence el 17 de octubre, pero la sección de, de participación y reparación de las víctimas, que es la que está canalizando las opiniones y las observaciones de las víctimas, ha pedido que los representantes de las víctimas presenten sus observaciones antes del 3 de octubre para que la sección pueda preparar el nuevo informe que va a presentar ahora a la Sala de Apelaciones. Sí. Obviamente, a las víctimas se les consulta, la intención es que les ratifiquen a la Sala de Apelaciones a través de sus representantes si están de acuerdo con la decisión que tomó la Sala de Cuestiones Preliminares de que el fiscal Karim Khan continúe con la investigación. Pero esa fase de ratificaciones está abierta ya y están ocurriendo las ratificaciones. Sí, está en curso ahora mismo. Ajá. Está en curso. ¿Y qué noticias tiene? ¿Qué noticias tiene en cuanto a ratificaciones? ¿Qué sabes? No, pues está en curso y todavía la sección no ha emitido ningún informe acerca del número. Realmente pero sí están ocurriendo las ratificaciones, de hecho. Por supuesto. Okay. Por supuesto que están ocurriendo, y no solo están ocurriendo, sino que en este caso ya no va a ser el número de víctimas, porque las víctimas que ya participaron en la consulta no tienen por qué participar, simplemente son sus representantes quienes van a opinar en nombre de aquellas, a decir que por supuesto que están de acuerdo con que se continúe con la investigación. Okay. Entonces, mira, aquí hay una expresión, ¿no? Aquí en España hay una expresión que se utiliza mucho, ¿no? La gente, cuando quiere decir que algo es evidente, dice blanco y en botella. Leche, ¿verdad? O sea, que esté en blanco y en botella. Que esté en blanco y en botella el proceso. Y tal y como están sucediendo las cosas, lo más probable es que al final la Sala de Apelaciones simplemente ratifique al fiscal Karim Khan en la investigación. Eso, cuando se tome esa decisión, a partir de ese momento, José Antonio, con todo lo que hay en el expediente,
al fiscal Karim Khan le va a resultar bastante, yo no digo fácil, porque aquí no hay nada fácil. En la justicia universal esto es bastante complejo, pero tiene muchísimos elementos para cuando él lo decida, una vez que, porque él va a ser la persona que va a tener él tiene el monopolio de la acción penal. Él es el que puede señalar a los presuntos responsables de esos crímenes, pero tiene también la carga de probar, que efectivamente eso es así, que esos señores cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora, yo digo que no le va a costar mucho porque incluso estos hechos que estamos viendo, o sea, el carácter sistemático, el carácter generalizado, el que obedece a una política de Estado, o sea, es una estrategia. No son crímenes aislados, no son crímenes fortuitos, no son crímenes ocasionales, no. Esta es una conducta, una política de Estado que se ha puesto en marcha, pero no de ahorita. Esto tiene 20 años. Tú sabes perfectamente que tiene 20 años. Todos en Venezuela, los que hemos sufrido esto y vivido esta tragedia, sabemos que tiene 20 años. Las primeras víctimas, recuerdo, los primeros perseguidos y acosados fueron los trabajadores de petróleos de Venezuela, a los que incluso se les quitó la posibilidad de trabajar en otros lugares, los despidieron, no les pagaron las prestaciones, les dictaron medidas cautelares, tuvieron muchos de ellos que salir huyendo del país. Y como se tejió un manto de impunidad, bueno, esa política de persecución en la que se utilizó el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, bueno, como esta gente se ha ido haciendo con una política, con un manto de impunidad dentro del poder judicial venezolano, bueno, pues todo les salió bien. Hace 20 años hicieron eso y todo les salió bien. Luego vino el episodio de la lista Tascón. ¿Te acuerdas de la lista Tascón? Claro, sí, cómo no. Perseguir, mira, eso solo lo hacían los nazis. Los nazis fueron los que persiguieron a los judíos con listas y los iban a buscar a sus casas, ¿verdad? Y los perseguían. Bueno, eso ocurrió con los que firmaron contra Chávez en el referéndum revocatorio. Y entonces te votaban si trabajabas con algún instituto oficial o con el gobierno y te dejaban expuesto a morirte de hambre porque te quitaban la posibilidad de obtener recursos para vivir, ¿verdad? Y no te permitían trabajar en ningún organismo oficial. Y en muchos casos, todos lo sabemos, empezó la persecución a través ya no solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino a través de los órganos judiciales. Y cuando hubo algún juez que quiso esquivar esa tiranía que se estableció en el Poder Judicial, bueno, pues le pasó lo que le pasó a María Lourdes Afiuni, ¿no? Y cuando surgió alguna posibilidad, se dictó una sentencia que el cadáver llamó que era una plasta, una cosa. Entonces, en aquel momento, bueno, dijeron, vamos a pasar de 20 magistrados en el Tribunal Supremo a 32 magistrados para garantizarnos la impunidad. Y así le fue resultando. Y así han venido, se murió Chávez y han seguido con la misma estrategia, ¿no? Bueno, pues el mundo no puede ser tan tonto, ¿no? Ni nosotros podemos ser tan tontos para no darnos cuenta que ese esquema se ha venido manteniendo. Y luego, ¿cómo podían perseguir a los venezolanos, a los que no trabajaban con el gobierno, pero que eran opositores? Bueno, les quitamos los alimentos. Inventamos las cajas CLAP y el que no esté con nosotros no come. Es que hasta lo decían públicamente. Claro, y se tiene que ir huyendo del país, porque si tú no tienes recursos para poder comer, porque no tienes trabajo, ¿verdad? Y no tienes acceso, porque hay que tener carnet de la patria para poder tener acceso a esa caja CLAP de miseria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar otro lugar donde irte. Pero la consecuencia de eso fue ahí se utilizó en eso de las cajas CLAP
todo el Ministerio del Poder Popular, un tipo de Podemos, Alfredo Serrano Mancilla, un podemita de aquí, lo llevaron allá, lo llamaba Maduro el Jesucristo de la economía, ¿no? Que le manejó el tema junto con el que está preso en los Estados Unidos. Alex Se robaron quién sabe cuánto, el que se llevaron de Cabo Verde, ¿no? Alex O sea, una cuerda de bandidos. Sí. Exacto, pero la consecuencia para la población venezolana, ¿qué pasa cuando tú no comes? Te enferma. José Antonio, cuando la gente no come, se enferma. Entonces, el paso siguiente lo dieron a través del Ministerio de Sanidad y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y le quitaron a la gente las medicinas. Rotondaro, que fue ministro de Sanidad y fue presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al que le levantaron hace poco las sanciones, ha dado declaraciones en las que dice perfectamente y reconoce que asistía a reuniones en donde le exigían que no repartiera las medicinas hasta que llegara un evento electoral. ¿Te imaginas? Qué barbaridad. ¿Te imaginas tamaña? Todo eso consta en los expedientes. Tamaña. Todo eso consta en los expedientes, William. Claro, José Antonio, todo eso ya está en manos de la Corte Penal Internacional. Ok, te voy a hacer una pregunta al margen. La Fiscalía sabe lo que ha pasado en Venezuela. Te voy a una pregunta al margen. Lo que acaba de ocurrir ayer de un alto militar contra Antonio Ledesma señalando de que él es el culpable de la violencia que existe en las calles y las cárceles de Venezuela, ¿dónde se inscribe esa actitud de este alto militar? Bueno, en una persecución continuada. Lo que estoy hablando de un delito continuado. Un delito continuado que tenemos 20 años en la comisión, en la ejecución de ese delito. El delito de persecución política no es un crimen autónomo dentro del Estatuto de Roma. Tiene que ir unido a otro de los tipos penales que están en el artículo 7. Okay. Pero es que Antonio Ledesma no solo lo fueron y lo sacaron lo persiguieron y lo sacaron violentamente. 40 tipos armados lo sacaron de la alcaldía. No, es que además lo metieron preso. O sea, ahí está el otro delito que se une sin juicio previo. Persecución para que sea criminal. Sin juicio previo, sí. Sí, no, por supuesto, lo metieron preso, lo tuvieron preso hasta que logró evadirse, ¿verdad? Y ahora lo siguen persiguiendo. Y cada vez que habla o dice alguna cosa, bueno, pues le inventan un nuevo motivo, se inventa un nuevo motivo para perseguirlo, ¿no? Menos mal que Antonio es un hombre que tiene una experiencia política bastante importante y que estas cosas, él sabe perfectamente a qué obedecen y la angustia, por supuesto, no deja de generar angustia a toda la familia. Claro. Le allanaron la casa, le allanan la casa, o sea, pero eso está ocurriendo en Venezuela un día sí y otro también, y eso lo está viendo la Corte. Eso se está viendo desde La Haya. No hay un solo día en el que lo que pasa en Venezuela no se conozca en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en las salas ahora de apelaciones y sala de cuestiones preliminares. Resumiendo. Que han comprado todos los boletos, José Antonio, que tienen todos los boletos compraditos para ganarse el premio que los llevará a La Haya. Ok. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir yo? Que darte las gracias hoy, pues, porque cuando publiqué el flyer donde anunciaba la entrevista contigo hoy, pues los seguidores han sido inmensos. Me imagino que estarán pendientes de lo que me dijiste para cuando publique el contenido de esta entrevista hoy. Y bueno, y esperar que sigan ocurriendo los eventos que tengan que ocurrir. Nosotros aquí en Radio Victoria o con su televisión simplemente recogemos las opiniones y digamos que la valoración de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y esperando pues que se tomen decisiones que salven la libertad y la democracia en Venezuela en algún momento.
que nos conduzcan a eso. Cómo no, José Antonio. Mira, solo voy a agregar una cosa más, que es que esta semana CICIBEN inicia un ciclo de foros que tiene que ver justamente con esto que estamos conversando, ¿no? Okay. Sobre la persecución política. Van a ser 4 foros durante toda la semana. Quien quiera incorporarse y participar, pues... ¿Van a ser en los foros por redes o presenciales? Sí, es el tercer ciclo de foros nuestro. Okay. Y entonces, si ven, ya está circulando la hora y la manera como incorporarse, ¿no? Bueno, hazme llegar la invitación para entonces yo también insertarla en nuestras redes para que la gente pues se involucre y conozca de cerca qué es lo que está pasando y hacia dónde conduce todo esto. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Okay. José Antonio. Bueno, gracias a William Cárdenas. Yo diría pues que es una de las presencias estelares en este juicio en La Haya y de momento pues aclararles que él es presidente de CICIBEN, a lo que se está refiriendo es al Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que ha motorizado justamente las acciones judiciales que corresponden año a año, día a día, minuto a minuto, para que en esa instancia judicial del mundo se determine dónde está ubicada Venezuela y qué es lo que tiene que pasar. Te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy. A ti, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, William. Hasta luego. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal, Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.